Capítulo 11, la carta de los Hebreos, y es un estudio, hablamos de lo que es la sustancia de la vida del cristiano. Lo que sustenta nuestra vida como cristianos es nuestra fe salvadora, nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que sostiene nuestra vida. Sin fe no pudimos en primer lugar recibir ni creer en el mensaje del Evangelio para salvación, pero vimos también que esa fe que salva no es algo natural del humano. La gente del mundo no puede tener fe para ser salvas, es imposible, porque están muertos en sus pecados. Todos estábamos muertos en nuestros pecados algún día. Así que Dios da fe, y cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, esa fe que Él pone en nosotros es suficiente para que creamos y recibamos el mensaje del Evangelio. Así que la fe la reciben solamente aquellos a quien Dios da el regalo de la fe. Pero una vez que tienes fe, y hablamos de esto, crecemos en la fe, empezamos a crecer y a madurar y a aumentar en lo que es la situación espiritual de nuestras vidas. Y esta es quizás la parte más interesante para el cristiano, y es al mismo tiempo la razón por la que somos despreciados y vituperados por el mundo. Me refiero a que es por fe, por esa fe que es un regalo de Dios para salvación, que podemos creer en toda la Biblia como la palabra de Dios, suficiente autoridad para todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre y el conocimiento de Dios y su voluntad para el humano. Toda la Biblia, creemos en ella. Y le digo esto y hago hincapié en ello porque hoy en día muchas iglesias ya empiezan a cortar partes de la Biblia. Dicen, esta parte como que no creo que Dios la haya inspirado. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios, inspirada. Pero la fe además, mis hermanos, debe ser probada, o no sería fe. Hablamos de que la fe es la certeza de lo que no se ve, lo que creemos, la convicción. Es una convicción en lo que se cree. Pero eso es como que palabras nada más, y la fe es más que palabras. De hecho, la fe es obras. Vamos a entender eso. Es bien importante entender el concepto. Sí, somos salvos porque por fe recibimos el regalo de la gracia de Dios. Pero la fe nos mueve a hacer obras. Y es algo que vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a la carta que escribió el apóstol Santiago. Pero antes de que lleguemos ahí, obviamente, y falta algún tiempo todavía, entendamos esto. Si tienes fe y recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, entonces es tiempo que pruebes tu fe. Es práctica. La fe es algo que se hace, que se practica. No es algo nada más que está ahí en nosotros latente. Es algo real, es algo práctico, algo que produce cosas tangibles para Dios. Entonces, el día de hoy vamos a entender un poco más de ello. Vamos a entender que todo lo que el apóstol escribió en los primeros 10 capítulos de la carta a los Hebreos es la parte teológica, lo que fundamenta nuestra fe como cristianos. Si tú eres cristiano, tienes todo este conocimiento de quién es Cristo, de que es tu Salvador, de que es tu sumo sacerdote, que es el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres. Todo esto es bien importante, pero viene la fe. Y sin fe no hay práctica de lo que conocemos. Podemos ser grandes teólogos, ¿verdad? Todo mundo es teólogo. Pero a la hora de probar la fe, ahí es donde se sabe si realmente somos o no prácticos en nuestra fe. Así que el día de hoy vamos a estudiar en Hebreos capítulo 11, versos 4 al 7. Y le pido que se ponga por favor de pie para leer conmigo este pasaje bíblico del día de hoy. Dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, necesitamos que nos hables una vez más, que tu Espíritu Santo que está en nosotros revele lo que la palabra nos está diciendo acerca de la fe. Que podamos por esta misma fe crecer espiritualmente y por la misma fe también poder ser todo aquello que tú quieres que seamos. Fe que salva, fe que permite crecer, fe que transforma vidas. Transfórmanos pues, Señor, y que salgamos diferentes a como hemos entrado este día a este lugar. Tú tienes poder para hacer eso, Señor, en nuestras vidas. Tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres Dios. Y necesitamos que nos hables de esa manera, que ocurra en nosotros todo lo que tu palabra dice que debe ocurrir con nosotros. Y gracias te damos por ello, Señor, y confiamos en lo que vas a hacer en nosotros, que todo va a ser para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse. Bueno, espero que estés listo para conocer el efecto de la fe en la vida de estos personajes que acabamos de leer. Y que al ir estudiando cada uno de ellos en detalle, podamos ver nuestras vidas reflejadas en los diversos aspectos en que la fe puesta a prueba fue en ellos así. Este tiempo y el lugar en que nos estamos congregando esta mañana y que estamos viviendo hoy es un testimonio de hecho del amor tan grande que Dios tiene por nosotros, quien siendo soberano sobre toda la creación, nos está permitiendo comprobar hoy en día, por fe, cuán grande es ese amor. Pero veamos cada caso y estemos atentos al mensaje de Dios reflejado en la vida de estos tres personajes que acabamos de leer. Hebreos 11:4 habla del primero de ellos, Abel. Dice de esta manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Apenas pasado el drama de la caída del hombre, vemos que la fe empezó a manifestarse en las personas del segundo hijo de Adán y Eva, es decir, Abel. Leemos en Génesis capítulo 4 lo que ocurrió con ellos, los versos 1 al 5, nada más vamos a leer, y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín era para Eva el hijo que ella esperaba cumpliría la promesa mesiánica de la redención. Y no sabemos a ciencia cierta en qué manera haya sido Caín criado, pero por lo que leemos podemos darnos cuenta que él tenía una muy alta estima acerca de sí mismo. Como voy a explicarle un poco más adelante. Por lo otro lado, tenemos a Abel, cuyo nombre significa pradera o llanto. Y Abel tuvo una noción más real acerca del significado de la caída del hombre. Otra vez, no tenemos detalles de cómo fue enseñado, pero sí sabemos que entendía el significado y práctica del sacrificio de expiación de pecados.
Mucho se ha debatido acerca del significado de los sacrificios que Caín y Abel trajeron y presentaron al Señor. Pero lo que sí podemos saber, cuáles fueron los motivos que los llevaron a hacerlos, a ofrecerlos. Para Caín, solo se trataba de obras, de trabajar y hacer cosas para agradecer a Dios. En otras palabras, Caín intentaba justificarse por las obras. Sabiendo que era pecador y que necesitaba ponerse a cuentas con Dios, optó por ofrecer su trabajo como medio para hacer agradable a Dios. Y el resultado es que esa falta de fe de parte de Caín no fue bien vista por Dios. Caín estaba haciendo lo que muchos hoy en día hacen. Se ven tan ocupados con cosas que hacen en la iglesia, por ejemplo, pero no lo hacen por fe, sino por querer ser ellos los dioses que hablan de igual a igual con el único Dios verdadero. Es decir, son personas que están llenas de orgullo e idolatría, que son los pecados más abominables delante de Dios. ¿Cuántas personas hay que dicen es que yo hago esto, yo hago aquello, yo estoy en todas partes y quieren ser protagonistas en lo que ocurre en una iglesia o en la reunión de las personas por hacer cosas? Pero en su corazón simplemente está el querer hacer cosas nada más por querer hablarle a Dios al ojo, al tú por tú. Yo hago cosas, soy yo el que estoy haciendo. Es mis fuerzas, es mi conocimiento, es mi bondad. Y ahí hay un gran problema, un problema de orgullo que Dios detesta. Ese era el caso de Caín. Caín no estaba ofreciendo un sacrificio por expiación de sus pecados. Caín simplemente estaba ofreciendo algo para decirle a Dios, aquí estoy, check, ¿verdad? Como muchas personas tienden a hacer, a decir, yo voy nada más, yo voy los domingos, yo cumplo con ser cristiano porque voy los domingos a la iglesia y me ponen palomitas de que ya llegué. Pasan la lista y ya es todo. Y no, mis hermanos, eso no le agrada a Dios. Pero para Abel tenía fe. Él trajo un sacrificio de expiación por sus pecados. Abel conocía su naturaleza pecadora y esperaba que sus pecados fueran un día perdonados, no en sus propias obras, sino en la esperanza que algún día vendría ese mediador, el redentor de su alma, aquel que pagaría con su sangre por los pecados de Abel. La sangre del sacrificio del animalito que él ofrecía en ese tiempo solamente era una señal que apuntaba a ese sacrificio único encontrado como de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Apuntaba a eso, era una señal para él. Su fe estaba puesta en lo que Dios iba a hacer por él un día lejano. Abel fue entonces encontrado como justo delante de Dios, no porque Abel no hubiera pecado, sino porque Abel comprendió la necesidad de ser justificado delante de Dios por medio del sacrificio de alguien más en su lugar. En otras palabras, encontró y consideró que su vida no podía pagar por el pecado que había cometido durante su vida y esperaba por fe que alguien externo a él lo haría en su lugar. Y espero que estemos comprendiendo lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, mis hermanos. Como dije antes de la oración inicial, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu habla a su iglesia. Si todavía crees que tú haces de alguna manera, lo que tú haces de alguna manera, te traerá gracia delante de Dios, vas en un camino directo al infierno. Pero si tienes fe, entonces has aceptado el regalo de la redención de Cristo. Ni nada que ofrecer tienes, solo el obedecer la voz de la palabra de Dios, ofreciéndote a ti mismo como sacrificio vivo y agradable a Dios.
por la mediación de nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Es decir, lo que tú eres, entrégaselo al Señor. Ese es tu sacrificio, esa es tu manera de acercarte al Señor, es decir, entiendo lo que has hecho por mí, he recibido el regalo de la vida eterna y lo que hago, lo hago en agradecimiento, lo hago entregándome a mí mismo porque ya no soy mío, sino soy tuyo. Eso es lo que le decimos al Señor. Y debemos entenderlo nosotros. Como Abel debemos entonces dar el mejor sacrificio, entregarnos nosotros mismos al Señor que ha hecho Él el último sacrificio por nosotros. Los versos 5 al 6 en Hebreos 11 nos habla de la fe de Enoc. Recuerda, estamos viendo cómo poner en práctica la fe, porque si la fe no se pone en práctica, no es fe. Así que veamos lo que pasó con Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc es un gran ejemplo de la fe en práctica. Y vamos a leer acerca de Enoc en Génesis capítulo número 5, versos 21 al 24, donde dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si leemos con cuidado todo el libro, el capítulo 5 del libro de Génesis, nos encontramos que estamos delante de un gran cementerio lleno de lápidas. Y en esas lápidas vemos tal persona fue un hijo de tal otra persona y vivió tantos años y murió. Y así encontramos todo este capítulo número 5 del libro de Génesis. Es un libro, este es un capítulo lleno de lápidas en un cementerio. Triste realidad, pero también encontramos unas excepciones, 2 excepciones de hecho. Y la primera de esas excepciones es la vida de Enoc. Vemos que hay una diferencia en él, y la diferencia está en la fe. En Enoc encontramos lo siguiente, él es descendiente de Adán también, pero algo extraordinario pasó en un instante de la vida de Enoc, algo que cambió su manera de caminar por la vida. El énfasis que hace en la palabra ahí es caminar. Aparentemente, tal acto extraordinario tuvo que ver con el nacimiento de su hijo primogénito Matusalén. Se da cuenta cómo dice la Escritura, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es como que el hecho mismo de que tuviera un bebé en sus manos, su primogénito, le hubiera cambiado su perspectiva acerca de la vida y su fe hubiera nacido. Y tal vez fue algo tan extraordinario, de hecho, aparentemente ese acto extraordinario tuvo que ver con ese nacimiento. Tal vez, y ahora que estamos aquí, nosotros podamos identificarnos de alguna manera con lo que él sintió. Tal vez hayas estado en ese momento en la experiencia que algunos de nosotros hemos pasado cuando vemos por primera vez nacer a uno de nuestros hijos. El alumbramiento es en verdad un gran milagro. Ver la vida luchar por emerger siendo tan frágil y tan débil, pero con una fuerza suficiente para abrirse camino cuando el esfuerzo enorme y agonizante de la madre le impulsa hacia la vida. Cuando vemos los pequeños, exhaustivos detalles con que nacen los bebés, la imagen de Dios plasmada en un pequeño ser tan extraordinario y tan común a la vez. ¿Se ha visto un bebé recién nacido? Los vemos y vemos estos bebés que acaban de nacer, apenas han llorado, y vemos sus manitas
y vemos sus dedos finamente formados, sus uñas bien formadas, pequeñitas, con tanto lujo de detalle. Y nos damos cuenta qué grande es Dios, que puede hacer este milagro de la vida. Es algo hermoso ver esto. Y tal vez haya sido tan grande este milagro de la vida para Enoc cuando vio a su hijo Matusalén, que lo hizo entonces a él tener fe. De alguna manera estuvo atento y recibió fe de parte del Señor. Lo que estoy diciendo es que de una manera naturalista, si lo quieres ver así, Enoc recibió el regalo de la fe y a partir de ese día dejó de caminar su propio camino y emprendió un nuevo camino con Dios. Sin leyes escritas, sin mensaje aparente del Evangelio, Enoc tuvo fe suficiente para discernir cuál era el camino o voluntad de Dios y lo siguió al pie de la letra, literalmente. Enoc entonces caminó sobre las pisadas de Cristo. No fue perfecto, pero siguió a Dios. Y esto es lo que agradó a Dios. No que Enoc fuera perfecto en sus obras, sino que Enoc pusiera toda su fe en el caminar con Dios y le impidió morir Dios, lo que por lo tanto se llevó su cuerpo y su alma a su presencia sin que él le gustara la muerte. Iglesia de Cristo, la vida y testimonio de Enoc es un ejemplo para nosotros. Si el Señor considera que el tiempo ha llegado, conforme a su plan ya establecido, Él vendrá por su iglesia, por la que camine con la fe de Cristo, aquella que represente los ideales de la vida que Jesús mismo nos detalla en su carta personal a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo número 3, que voy a leer en este momento, donde dice así, versos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te pregunto, ¿retendrás tú tu fe? ¿Nos sostendremos en la palabra de Dios aunque tengamos poca fuerza? Hermanos, cada día más iglesias caen en el error de negar partes o totalidad de la palabra de Dios. Las iglesias buscan el poder que ofrece el mundo. Han caído en el engaño de Satanás y se han convertido en la iglesia de Éfeso, olvidando su primer amor. En la iglesia de Pérgamo, con ese sentimiento antisemita, olvidando el pacto de Dios con Israel. En la iglesia de Tiatira, aceptando el sincretismo o fornicación con las tradiciones y costumbres de dioses paganos. En la iglesia de Sardis, que apagó la obra del Espíritu y murió por su legalismo. O en la iglesia de la Odisea, donde la democracia dirige los destinos y las formas de la iglesia. Lo que la moda dicte, la psicología moderna, el posmodernismo y el secularismo, haciendo de la iglesia
lo que es hoy en día, donde es más importante que seamos muchos y que nos digamos unos a otros cuán buenos somos y cuán grandes cosas hacemos para Dios, engañándonos a nosotros mismos. O somos de la fe de Abel y morimos por el testimonio de nuestra fe, como la iglesia de Esmirna, o somos como la iglesia de Filadelfia, guardando la palabra de Dios, cumpliendo con sus mandamientos, amarnos unos a otros. Y llegamos al tiempo de su venida haciendo todo lo que Él nos diga y seamos arrebatados al cielo o traspuestos como Enoc. Oye, iglesia, ya atiende a tu llamado. Verso número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un gran evangelista que nunca se cansó de predicar la palabra de fe para salvación de las almas. En esa época, aunque el mundo era recién hecho, ya había millones de personas. Y Noé predicó el mensaje del Evangelio por más de 100 años, 120 años de hecho, predicando el Evangelio a toda persona que pasaba por enfrente, mientras él estaba construyendo ese artefacto, esa arca en la cual él sería salvo, en el alto desierto, en el Medio Oriente, donde no había mar. La gente pasaba para burlarse de él, pero él compartía el mensaje de la fe para salvación. Y no cesó de hacerlo nunca. Y miles de personas, tal vez millones, pasaban delante de él y se burlaban de él. Hablaba de algo que nunca había ocurrido. Hablaba de lluvia. ¿Qué es eso? Jamás había llovido en el mundo. No se sabía lo que era la lluvia. Pero Noé hablaba de cosas que no habían ocurrido y que nadie había visto. Un día va a llover, y sí que va a llover. Y un día se van a abrir las fuentes de la tierra y van a inundar este mundo entero y va a ser anegado. Pero la gente no creyó. Arrepiéntanse y vengan al arca. Y nadie creyó. Pero déjame decirte una cosa, y es algo que te debe servir a ti de aliciente. Y a mí también. Porque como Noé, a lo mejor hemos estado predicando a nuestras familias y a nuestros amigos por algún tiempo, pero nos hemos cansado. Y hemos dejado de decir, ¿sabes qué? Ve en paz. Ya no te voy a decir nada. Ya no te voy a hablar. Ya no voy a comentar nada sobre el Evangelio. Es más, me voy a hacer como tú para que no sepas quién soy yo, como cristiano. Y nos hemos cansado. Y no está bien. No está bien eso. Noé no se cansó por 120 años, pero tuvo resultados. Sí o no, su esposa también entró en el arca. Sí o no, sus hijos entraron en el arca con él. Sí o no, las esposas de sus hijos entraron en el arca con él. Eso habla de que por lo menos 7 personas recibieron el mensaje del Evangelio. Y si una persona es salva, si una persona procedió al arrepentimiento, gloria a Dios. El Señor hizo su obra, ¿no es cierto? 120 años predicando el mensaje y 7 personas recibieron el mensaje para salvación. Ahora, con ese entendido, ¿cuántos años has predicado y trabajado por fe para la salvación de tus familiares y amigos? ¿Por qué te has cansado y dejado en paz a aquellos que Dios te ha puesto en tu camino para que prediques con tu ejemplo de vida acerca del Dios que salva y transforma vidas? Te voy a dar un consejo. Este libro que está aquí, la palabra de Dios, cuando vayas a comentar, cuando vayas a predicar a tus familiares y amigos, déjalo en casa. Y no lo lleves contigo y lo agarres como un arma en la que les des en la cabeza a ellos. Porque es bien fácil tomar esta Biblia y querer metérsela en la cabeza a las personas, a la fuerza. Y decirles, aquí dice esto. Oh, no, tú estás haciendo esto que dice aquí, no debes hacerlo. Aquí dice.
y estamos dándoles en la cabeza a nuestros familiares, a nuestros amigos con la Biblia, pero ellos ven que nosotros hacemos esas mismas cosas que dice la Biblia que no hagamos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que no estamos compartiendo el mensaje del Evangelio y por el contrario nos estamos convirtiendo en fariseos que realmente no tenemos fe ni hemos creído, pero tenemos una excusa porque tenemos un libro al cual decimos creer y no lo hacemos? Porque si nosotros viviéramos como dice el libro, como dijo alguien hace mucho tiempo, si viviéramos por el libro, las cosas en nuestra vida serían diferentes. Pero no, queremos que la gente nos escuche por lo que hablamos y no por lo que somos. ¿Sabes una cosa? La mejor Biblia que puedes darle a conocer a tus amigos, familiares, es tu persona transformada por la fe en Cristo. Pero si vamos y hacemos las mismas cosas que ellos, nos divertimos en las mismas cosas que ellos se divierten y ellos se gozan en las cosas del mundo y nosotros hacemos lo mismo que ellos, ¿qué mensaje les estamos dando a ellos? Que es una farsa, que es una religión y realmente no ha habido una transformación en nuestras vidas. Así que por eso te digo, deja tu Biblia en tu casa y ve y preséntate como un libro abierto delante de ellos para que vean lo que Cristo ha escrito en tu vida. Porque si tienes fe, el Señor está transformando tu vida y ellos van a ver esa transformación y un día te van a preguntar, ¿y por qué tú tienes gozo en medio de tanto sufrimiento? ¿Y por qué tú puedes sostenerte en tu fe en Cristo en medio de tantas pruebas? ¿Por qué puedes tener paz si tenemos muerte delante de nosotros? ¿Por qué cuando yo te ofendo, tú no me ofendes a mí, no me contestas igual que yo? ¿Por qué aunque te trato mal, tú me sirves a mí con amor? ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que transforma la vida de todos aquellos con los que nos relacionamos. Pero si vamos con ellos, como les dije hace rato, como fariseos, mucha Biblia pero poca acción, no estamos en el lugar correcto. No estamos representando a Cristo. No estamos amando como Él nos amó, ni estamos cumpliendo con lo que Él nos ordenó que hiciéramos. ¿Cuál fue la orden que Cristo nos dio? Que nos amáramos unos a otros, que mostráramos quién es Él, que fuéramos luz y no tinieblas, que fuéramos la sal del mundo. Pero no lo hemos hecho. Y la iglesia se viene abajo por ello. Así es, mis hermanos, el mensaje es claro y sencillo. 3 personajes del Antiguo Testamento, todos en los primeros capítulos del libro de Génesis, hasta este momento donde hemos estudiado. Seamos entonces como ellos, como Abel, Enoc y Noé. Como Abel, que no le importó dar testimonio hasta la muerte. Testimonio, como la iglesia de Esmirna. Testimonio hasta la muerte. Que me van a matar, gloria a Dios. Que me van a meter a la cárcel, gloria a Dios. Si eso es lo que Dios está permitiendo para dar testimonio de quién es Él, gloria a Dios. O seamos también como Enoc, que lleguemos hasta el tiempo en que el Señor venga por su iglesia y nosotros habiendo dado testimonio de quién es Él, como realmente teniendo fe, seamos levantados y raptados al cielo y no nos quedemos de este lado. Como Noé, que no nos cansemos de predicar el mensaje del Evangelio, aunque no parezca lógico, aunque no tenga sentido para la gente. Que no nos cansemos de dar testimonio de quién es Él que transformó nuestras vidas y sigamos predicando el mensaje del Evangelio sin cansarnos, porque el Señor ya levantará a aquellos que Él ha llamado y escucharán la palabra porque la compartimos nosotros. Pero sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar al Señor, tengamos esa fe que transforma nuestras vidas para que otros también quieran ser transformados como nosotros lo hemos sido. ¿Se da cuenta del mensaje? La fe es práctica. La fe es algo que se lleva a cabo
caminamos en ella, nos movemos por ella, vivimos por ella, la fe en Cristo. ¿Tienes fe? ¿Tienes esa fe que salva? ¿Tienes esa fe que transforma? ¿Tienes esa fe que toca las vidas de otras personas? Yo espero que sí. Así que contéstate a ti mismo si tienes fe esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos has hablado de una manera especial en cuanto a que la fe es algo práctico para nosotros, que es algo que comenzó porque tú nos llamaste, tú fuiste el que sembraste en nosotros la fe inicial para creer en el mensaje que escuchamos del Evangelio que estaba alrededor de nosotros. Fue tu Espíritu Santo el que nos llevó a ese punto. Y fe nos diste, y por fe te recibimos y hemos creído, y la regeneración en nosotros fue realidad. Nacimos de nuevo. Y ahora, Señor, estamos creciendo en la fe cada día, dando pasos pequeños, pero seguros en aquello que dice tu palabra. Por fe lo creemos. Por fe sabemos que somos nueva creación. Por fe sabemos que todas las cosas viejas han quedado atrás y ya no existen para nosotros, y que siendo nueva creación tenemos un camino nuevo que seguir, caminar como Enoc caminó, una nueva dirección, siguiéndote a ti, tratando de ser perfectos como tú lo eras, aunque no lo logremos. Pero por fe comprendemos que tú completarás esa obra que tú comenzaste en nosotros. Por fe, Señor, también podemos predicar el mensaje del Evangelio sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Y no lo hacemos exteriormente como un acto religioso, sino en lo interior, presentando las pruebas de nuestra vida transformada, de amar a los demás como tú nos has amado, de tener misericordia con los demás como lo has tenido con nosotros. Y si es necesario, Señor, padecer por ello, como lo hizo Abel, te damos gracias por ello. Pero también, Señor, estamos contentos y felices porque no sabemos el tiempo, pero tú lo sabes. El día que vendrás pronto y viniendo por tu iglesia, por fe confiamos que nos llevarás a nosotros contigo. Y estamos deseosos de que eso ocurra y que como Enoc, nosotros tampoco presenciemos la muerte en nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor, por estas promesas que nos das. Y, Señor, sosténnos firmes en la fe, de manera que no importan los años que ocurran, que pasen, el mensaje que presentamos del Evangelio, ante todo aquel que esté delante de nosotros y que demande una razón de nuestra fe, podamos dar esa respuesta amable, nacida del amor tuyo por nosotros, para salvación de sus almas. Gracias te damos, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros, porque eres bueno con nosotros y siempre lo serás. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Agradecidos porque Él es el Mesías que el mundo esperaba. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, tomando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescate.
cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue. Por amor la tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, y del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescatas, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. Así es, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Mesías que viniste a este mundo a rescatarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos sacaste del lugar donde estábamos y ahora podemos ser libres y libres en verdad, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles.